Entonces comencemos con el último tema en la materia, que es solo lo que vamos a ver hoy día, que ojalá les parezca simple, que es el tema de costo, volumen y utilidad. El modelo de costo, volumen, utilidad, o CBU, se refiere a que la empresa tiene ciertos costos. Algunos están relacionados con el volumen de producción y otros no están relacionados con el volumen de producción. En el fondo, costos variables y costos fijos. Y eso va a implicar que la utilidad que obtenga la empresa puede ser mayor o menor en la medida de que el volumen de venta aumente. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a quitarnos la idea de que los costos los vamos a separar entre costo y gasto. Vamos a decir, mira, la utilidad operacional podría verse como los ingresos por ventas menos los costos variables menos los costos fijos. ¿Sí? Entonces, la utilidad operativa podría ser que nosotros, si decimos los ingresos por venta, va a ser perfectamente la cantidad vendida por el precio de venta. Y los costos variables llevados al estado de resultados, piensen que estamos desagregando la utilidad operativa dentro o estirándola hacia el lado en vez de verla hacia abajo como se ve en el estado de resultados, sería la cantidad vendida, siempre el estado de resultados con cantidad vendida, por el costo variable unitario. Y los costos fijos, pongámosle totales para distinguirlo del unitario, no dependen de ninguna cantidad. ¿Se entiende? Entonces nosotros vamos a entrar en la lógica de que la empresa, lo mínimo que quiere obtener es no perder plata, particularmente en estos tiempos. Aquí puede ser súper importante esto. Entonces, lo que vamos a considerar es que si la utilidad operacional es cero, nosotros vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir que la cantidad que vende la empresa es una cantidad de equilibrio. Eso va a ser QEC. ¿Sí? Entonces, si yo vendo exactamente la cantidad de equilibrio, la empresa no gana plata ni pierde plata. Y entonces la utilidad nos va a quedar planteada de esa forma. ¿Se entiende? Entonces yo podría reordenar esta ecuación y decir, mira, los costos fijos totales van a ser iguales a la cantidad de equilibrio por el precio de venta menos el costo variable unitario. ¿Sí? Y entonces fíjense que este pedacito de acá, el costo variable unitario, ¿qué es? Perdón, el precio de venta menos el costo variable unitario. ¿Qué sería eso? Ingreso. No, La utilidad. Costo fijo unitario. no es la utilidad. Margen bruto. Cerca del margen bruto. Margen de contribución. Eso es, Por contribución. margen de contribución. Digamos unitario, para no confundirlo con el total, por si acaso nomás. ¿Se entiende? Entonces, en el fondo, aquí estamos volviendo cuando veíamos costeo variable, perdón, y costeo por absorción, la lógica del margen de contribución, porque en el fondo aquí lo que queremos ver no es si son costos del área productiva o costos del área no productiva, lo que llamábamos gastos, sino que cómo se comportan. Por eso es cómo se comportan respecto al volumen, costo, volumen, utilidad. Eso significa el modelo CBU. Entonces, ya, lo que queremos ver es si tú vendes más o vendes menos, ¿qué va a pasar con tus costos y con tu utilidad? Entonces, si estos son costos o gastos, no es relevante ahora. ¿Se entiende? Así que vamos a cambiar el enfoque. Entonces, podemos plantear simplemente que la cantidad de equilibrio, y nos va a quedar como fórmula general, van a ser los costos fijos totales partido por ese margen de contribución unitario. El precio de venta menos los costos variables unitarios. Hay una pregunta de esto en la tarea, ¿puede ser, profe? ¿Sí? La última pregunta del ejercicio 1. Preguntan por el ingreso promedio, ¿no? Tal cual. ¿Sí? Entonces, fíjense. La empresa, ¿quieren estar por encima o por debajo del punto de equilibrio? Por encima. Por Por encima. encima. Ya, pues entonces las empresas van a pensar esto gráficamente.
Van a decir, mira, si yo pongo aquí la cantidad y aquí pongo el dinero, vamos a tener que hay una línea, que eso debió ser recto, que son los costos fijos totales. ¿Sí? Vamos a decir además que la empresa va a generar ciertos ingresos. Entonces, si vendo 0 unidades, tus ingresos son 0, pero van a crecer. Voy a hacerla con mayor pendiente. Exagero. Ya por ahí. Ingresos por venta. Entonces, por cada unidad extra que vendo, en el fondo la pendiente, el precio de venta. ¿Sí? Por otro lado, vamos a decir, listo. De eso, cada unidad va a tener un costo variable. Entonces vamos a decir que estos son los costos variables totales. Por lo tanto, la pendiente de eso va a ser el costo variable unitario. ¿Sí? Y entre medio, entonces vamos a tener que los ingresos menos los costos variables, ¿qué va a ser? El margen ¿Qué margen? de De contribución. De contribución. contribución. Listo. Entonces vamos a decir, mira, esto puede ser por aquí. Margen de contribución total, pongámosle. Y ahí le ponemos a Al la final, pendiente el margen de eso es lo que contribución. gano, ¿no? Eso es lo que me queda de utilidad por cada unidad. ¿Se entiende? Entonces, si nosotros pensamos nuestro estado de resultados bajo el formato del margen bruto, decíamos, ingresos por actividad ordinaria o por venta menos los costos de explotación, que son los costos atribuidos a las unidades que vendí, no todos los costos de producción te dan el margen bruto. Y luego al margen bruto le resto los gastos de administración y venta y te da la utilidad. ¿Sí? Entonces, por el otro lado, nosotros ahora digámoslo al revés, reordenemos la ecuación. Ingresos menos los costos y gastos variables te da el margen de contribución. Menos los costos fijos te va a dar la utilidad operacional. ¿Se entiende? Cambié el orden de la información, pero no he cambiado el sistema de costeo, nada, exactamente lo mismo. Entonces, ajá, ¿Puedo volver a repetir eso que dijo? nuestro estado de resultados que hemos hecho más veces, digamos, ingresos menos costos de explotación es el margen bruto y menos los gastos de administración y venta te da la utilidad operacional. Nosotros ahora vamos a cambiar el orden de la información, no el sistema de costeo, y vamos a decir ingresos por venta menos costos y gastos variables te va a dar el margen de contribución. Y a eso le resto los costos y gastos fijos y eso te va a dar la utilidad operacional, que podría ser la misma utilidad, pero con la información presentada en otro orden. Perfecto, gracias. Entonces, si tus costos fijos son iguales a tu margen de contribución, ¿cuánto es tu utilidad operacional? Pero, 0. Listo. Entonces, justamente este punto de aquí es lo que nosotros vamos a llamar la cantidad de equilibrio. ¿Se entiende? Entonces, si yo sigo hacia arriba, este nivel de venta van a ser los ingresos por ventas de equilibrio. Que eso en el fondo eso es lo que se pregunta en la ejercicio 1, la letra D, si no me equivoco. Dice, mira, ¿cuánto debería vender la empresa para cubrir sus costos fijos? Entonces lo que hay que hacer es de la lista de costos clasificar cuáles son variables, cuáles son fijos y después decir, de vender 10, 100, 1000 millones de dólares. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que las empresas lo que tratan de hacer es estar por encima del punto de equilibrio, que era lo que ustedes me proponían. ¿Por qué? Porque si estoy por debajo del punto de equilibrio, entonces, bueno, fíjense que quizá esto debiera ser algo importante, que en el fondo uno hace de aquí en adelante, esta es la utilidad operacional. De aquí hacia allá pierdo plata. Entonces, fíjense que la empresa, si está por debajo del punto de equilibrio, tiene pérdidas. Si está por encima del punto de equilibrio, tiene ganancia. ¿Se profe, entiende? ¿Qué está? si al final está, por ejemplo, por un periodo muy largo bajo el punto de equilibrio, debería tender a cerrar la empresa, ¿no? Debiese.
Debiese, o sea, en el sentido económico, así como de introducción a la economía, fíjense que las empresas no cerraban cuando estaban por debajo del costo medio, cerraban cuando estaban por debajo del costo marginal. Entonces uno diría, bueno, si mi precio de venta es más bajo que mi costo marginal, cierro. Pero quizás, y es una decisión que vamos a analizar después de la prueba 2, si yo vendo a 100 y mi costo marginal, que en este caso el costo variable unitario es 90 o 95, igual tengo margen de contribución positivo, entonces pierdo menos teniendo abierto, aunque mi costo total, incluyendo los costos fijos, sea 120. ¿Entiendes? Eso le pasó a la minería por mucho tiempo, durante los años 90, cuando el precio del cobre era $1 la libra, $1.50, y las empresas producían por encima de eso, vendían con pérdida. Pero no producir le hubiera producido más pérdidas todavía, porque en el fondo el costo marginal es mucho más bajo, perdón, porque una parte importante de los costos de la minería son fijos, entonces si producía cero, tenía que seguir pagando sueldos, instalaciones y arriendo de maquinaria, etcétera, que no hubiera tenido, o que vender algo le contribuía a paliar esas pérdidas. ¿Se entiende? Entonces la empresa, si reiteradamente ocurre eso, es probable que llegue a la quiebra. Y en esos casos no conviene, para tener algo de ganancias, venderla. ¿Vender la empresa? Sí. ¿Pero Si cuánto es que valdría alguien una te la quiere empresa que comprar. tiene puras pérdidas? Pero pasa, ¿no? De repente. O sea, podría pasar, pero en el fondo, ¿quién compraría una empresa que está llena de pérdidas? Sí, sí, hay, o sea, Alguien que le tenga esperanza. No sé. Piñera. hacia allá iba. O sea, las empresas fantasmas, pero en el fondo esas empresas tenían pérdidas tributarias y por eso que son atractivos para algunos inversionistas. Pero es cierto que algunos que le tengan fe, o sea, a Johnson le iba bastante mal cuando la familia Calderón eran los controladores, o le iba peor que a Wrigley, que ahí les va mucho mejor a la familia Calderón. Pero en el fondo, con Cencosud le fue mucho mejor. Y a Cencosud le servía mucho porque como Johnson acumulaba pérdidas, tenía un gran activo de impuestos por recuperar, que como Johnson esperaba tener puras pérdidas a futuro, no le servía de nada. Pero eventualmente a Cencosud sí, porque Cencosud tiene cuantiosas utilidades desde siempre. Entonces, en el fondo decía, ya, pues, si yo lo adquiero, el activo sí vale algo para mí porque dejo de pagar impuestos al tiro, de una forma legal. Y no es como la empresa fantasma, así que millones de años era un solo root, no tenían otro activo. Aquí algunos de los activos era el impuesto por recuperar. Entonces, para Johnson eso valía cero, para Cencosud eso valía lo que decía la contabilidad, porque en realidad lo iba a recuperar. Entonces podría ser que sí le tenía mucha más fe Johnson. De hecho, Johnson lo compró con Goodwill. Cencosud compró a Johnson con Goodwill. Entonces, le tiene fe que al negocio le va a ir mejor en el futuro porque van a tener sinergia, mejor poder de negociación con los proveedores. Quizás encuentro cosas que no se pueden vender en París, pero encuentro que los puedo vender en Johnson. Entonces tengo como un segundo negocio. Entonces, podría ser que le tengas fe. O sea, por ejemplo, también Uber. Uber, que es un negocio malísimo, pierde plata todos los años. El único año que ha ganado es el año que vendió su participación de Uber China a Didi. Pero todo el resto de los años pierde plata. Porque ¿cuál creen que es el mayor gasto de Uber? Sueldo, ¿Cuál? ¿no? O Promoción. sea, las comisiones que le pagan a Eso las personas. no. Bueno, si yo veo como todo el ingreso de la tarifa del viaje, digamos, y considero que el 75% de eso se lo voy a, se lo voy a pagar a la persona y me voy a quedar con el 25%, sí. Pero si mi ingreso es solamente el 25% que recibo por comisión, lo que más tengo como gasto son los ingresos por los gastos de marketing o de promoción. 5.000 millones de dólares. Entonces, eso lleva a que Uber, con ventas de 13.000 millones de dólares el año pasado, tenga pérdidas cuantiosas. A Rappi le pasa lo mismo. ¿Se entiende? Entonces, en general, ahí las empresas como tecnológicas que no tienen tan claro ese desarrollo puede ser complicado. Snapchat se abrió a la bolsa, fue un desastre. Twitter, Spotify.
tienen serias complicaciones porque en el fondo lo que pasa es lo siguiente, esas empresas tienen muchos costos fijos y sus ventas podrían ser altamente volátiles, ¿se entiende? O quizás es irracional hacer más marketing, porque en el fondo cuando uno pide un taxi, uno dice pedir un Uber, sea un Cabify, sea un Bit, entonces como que el posicionamiento estratégico de la marca ya está. Entonces quizás deberían dejar de invertir tanto en marketing. O al revés, la gerencia piensa que como tengo tantos competidores, entonces debo hacer más marketing para mantenerme ahí. Pero esa inversión en marketing quizá ahora no da. Es lo que ya, no sé, los que después vayan a marketing o al magíster de emprendimiento van a ver que el costo de retener al cliente. Entonces, mientras el costo de retener al cliente sea más bajo que el valor del cliente, y ahí hacen una estimación del ciclo de vida del cliente y todo, entonces tengo que seguir reteniéndolo. Eso es uno de los indicadores súper vistos cuando uno evalúa proyectos de emprendimiento. ¿Sí? Profe, Ujú. y Uber que compró a Corner Shop, por ejemplo, es porque le tiene algo de feo, ¿no? Pero a Corner Shop sí le va bien, ¿Sí? a diferencia de ahí, porque ahí tienen costos bajos, muy, muy, muy bajos. ¿Entiendes? Pero claro, Corner Shop lo compran por 200 millones de dólares, pero eso es unas migajas para Uber, pues sí, una empresa que vende 13.000 millones de dólares, que vale en la bolsa 55.000 millones de dólares, pero que cuando se abrió a la bolsa el año pasado valía 70.000 millones de dólares. Entonces, claro, ahí podría tener además sinergia. Entonces, como Uber Eats, Corner Shop, como que podría ser. ¿Sí? Entonces, miren, de acuerdo al punto de equilibrio, uno quiere estar a la izquierda o a la derecha del punto de equilibrio. Derecha. A la A la derecha. derecha. Derecho. Listo. Entonces nosotros podríamos decir, mira, si la cantidad que yo espero vender está por aquí, por ejemplo, pongámosle cantidad esperada. Entonces la empresa quiere que esté muy lejos de la cantidad esperada de ventas de la cantidad de equilibrio o muy cerca. Cerca. ¿Por Lejos. qué? Eso, Lejos para ganar lejos. más. Eso es, po. Porque fíjense que esta diferencia entre la cantidad que espero y lo que tengo que alcanzar para salvar en el fondo es lo que se conoce como el margen de seguridad. Mientras más lejos esté, mejor, porque eso te da como una red de protección. Entonces tú dices, mira, yo espero vender 10.000 unidades. Si por alguna razón el mercado se deprime, que es la situación actual, vendo 9, igual gano plata, vendo 8, igual gano plata, vendo 5.000, no, ahí ya no gano plata. Bueno, pero ¿cuánto es el espacio que tengo? Si tú crees que hay que vender 10.000 y con 9.500 unidades empiezo a perder plata, chuta, el margen es súper poco, puede variar 5%, entonces si tus ventas caen, la empresa le va a ir pésimo, ¿se entiende? Entonces, fíjense que, mire, las empresas chilenas de las más golpeadas con la crisis, ¿cuáles son? Aerolínea, móvil, Los Ya, restaurante. LATAM Airlines. ¿Por qué es de las más golpeadas? Porque están cerradas las fronteras y porque la gente no quiere viajar. Ya tiene menos ingresos, pero eso no es un problema para Amazon. Porque tienen Sí. que pagarle a la gente con la que trabaja, pero no tienen ingresos. O sea, no, Ya, o no les sea, entra la plata. mayor parte de sus Mantener los costos aviones muy son caros. fijos. Las remuneraciones, los contratos de leasing sobre los aviones, ahora que se acogió a la quiebra, entonces dice, ya vamos a cancelar los contratos de arriendo, ¿no? Si no es tan fácil, es un pasivo. No es como que yo te entrego el avión y ya está, porque quizás en qué condiciones están los aviones. Como no vuelan, no le hice los mantenimientos, etcétera, entonces podría haber deterioro de los activos. Entonces, tiene una cantidad de costos fijos que son muy difíciles de soportar con los ingresos por venta. Entonces, tu punto de equilibrio es muy alto. Si tus ventas varían un poquito, entonces el golpe es duro porque no puedo bajar mucho los costos. En cambio, Amazon dice, bueno, yo solamente intermedio cosas, entonces si la gente no compra, el problema es para los vendedores, no es para el intermediario. Por eso que Amazon ha sido muy exitoso y Alibaba y eBay, no sé, plataformas que vendan todo por internet, porque en el fondo sus costos fijos son muy, muy bajos. O sea, en un inicio no tenía ni bodega Amazon.com, entonces decía, chao, esto no tiene
Costos variables es todo, y costos fijos tienden a cero. Entonces, si yo tengo cero costos fijos, ¿cuál es mi punto de equilibrio? 0. Cero, po. Listo, entonces con cualquier venta gano plata. Fíjense que ahí el riesgo del negocio baja notablemente porque tengo cero probabilidad de perder. O vendo o no dio nada, pero no pierdo. No es como que yo tengo que pagar, oye, 100, 200, 300 millones. Entonces, por eso que el turismo también es de los más complicados. Entonces, los restaurantes, ¿cuál es uno de sus grandes gastos? El arriendo, el El arriendo. local. ¿Se entiende? Y es lo mismo a los malls, po. Los malls dicen, oye, el arriendo. Ya bueno, es que el mall le ha ido mal, pero no le ha ido tan mal porque en el fondo tiene una ventaja. ¿Qué no le pasa a un mall? Que le pagan los arriendos. Ya no le pagan los arriendos, ya no le pagan, pero No se deprecia no tanto. se deprecia. Entonces sus gastos como una propiedad de inversión son bastante menos. Entonces lo que tiene el mall es seguridad y los servicios básicos, digamos, como de limpieza. Bueno, pero y si no va la gente, no hay que renovar el confort, ni hay que trapear tanto los pasillos, anda a hacer tú. Entonces se pueden reducir un poco esos costos. Y eso solo representan el 20% en promedio de toda la industria de los malls de los ingresos. Entonces, tú, claro, tiras los ingresos abajo ya, pero pierdo poco, pues pierdo, no sé, el 20% de los ingresos, supongamos que fuesen fijos, pero no en el caso de LAN, que no se tiene el 80% de los costos fijos. Imagínense que el punto de equilibrio, esta es la lógica, el punto de equilibrio, ¿cuántos asientos del avión tienen que venderse para que el avión genere plata? En cada vuelo. ¿Como el 80%? Un poco menos. ¿Como la mitad? Un 35. poquito más, 65%. Eso es lo. Entonces, con la lógica del distanciamiento, Dan decía, ya, pues si yo los pongo a 1 metro cada uno, me entran 50%, prefiero, o subo las tarifas violentamente, y ahí, de nuevo, la gente va a querer volar menos, o no me da, pues. Por eso que me tengo que acoger a la reestructuración financiera, porque digo, ya, esto se podría pasar en 3 meses, pero en 3 meses igual va a haber el distanciamiento. Entonces, si tengo que poner a las personas cada 1 o 2 metros, no puedo meterlo así que las rodillas te choquen con el asiento adelante, que estoy al lado, me pego codazos con la persona, no puedo ponerla así, pues. Entonces, si tengo que meter a la mitad de las personas en un avión, ya pierdo plata, y que quizás tendría que ser menos que la mitad. Entonces, pues carece de lógica. Por eso, en ese caso, LAN, donde no se ha visto tan afectado como otra aerolínea, Avianca en Colombia quebró mucho más rápido, es porque los ha sustituido parte de los ingresos. Una parte de los ingresos proviene de los pasajeros y la otra, ¿Inversores? no, ¿Carga? carga. Entonces, LAN tenía una infraestructura importante para carga y eso era lo que le iba muy bien a LAN antes de fusionarse con TAM, inclusive hace 8 años. Entonces, dentro de eso se ha reinventado, pero otras aerolíneas que no estaban preparados para cargo no tienen cómo empezar a sacar asientos del avión y empezar a subir autos y comida y cosas. No hay. No, bueno, no se pudieron reinventar, po, ¿entiendes? Porque sus costos son fijos totalmente. Imagínense en un avión, que es un caso que nosotros vamos a discutir después de la prueba. Vamos a decir, mira, volar un avión prácticamente tiene puros costos fijos. El costo variable que tiene es la comida de la persona. Y de hecho en la discusión es probable que alguien diga, no, si podría ser fija la comida porque yo subo los platos igual al número de pasajeros y si no se sube el pasajero lo boto. Ah, ya. Entonces no tiene costo variable. ¿Entiendes? O del total del pasaje insignificante, una mugre lo que vale la comida. ¿Entiendes? Entonces, ese tipo de industria muy golpeada, los hoteles también. Entonces, todo lo que sea del tipo de, digamos, aerolínea, restaurante, hotel, todo lo que sea turismo, muy golpeado porque son muchos costos fijos y los ingresos caen. Pero en cualquier caso, no hay una empresa que esté preparada para llegar a ingresos de cero. Puede resistir, pero se va a empezar a comer la caja y en el fondo aquí tiene que haber una decisión de los inversionistas que es, oye, yo espero que si ahora operamos por debajo del punto de equilibrio, yo soy capaz de aportarle más plata, hacer aumentos de capital a la empresa, porque después vamos a estar por encima del punto de equilibrio. ¿Y cuánto tiempo? Porque claro, si esto pasan 2 años, 3 años, 5 años en que nos recuperemos a llegar recién al lugar de las ganancias,
en valor presente quizás no tiene sentido. ¿Se entiende? Entonces esa es la decisión financiera que analiza la empresa para saber si abrir, no abrir, qué hacer, si lo arriendo, si me quiero quedar, si corto el contrato, si dejo de pagar, si me acojo a la quiebra. Son decisiones del tipo del punto de equilibrio. ¿Estoy por encima de lo que voy a generar utilidades o estoy por debajo y voy a generar pérdidas? ¿Se entiende? Ojalá las empresas normalmente cuando emprenden un proyecto, lo que hacen es decir, ya, vamos a tener tantas ventas esperadas, entonces ojalá nuestro punto de equilibrio esté bastante lejos de eso para que nos quede este colchoncito. Y ese colchoncito es el margen de seguridad. Cuando necesito vender 2.000 unidades y mi punto de equilibrio es 1.200, entonces tengo 800 unidades o el 40% de margen por si acaso, por si se cae. ¿Se entiende? Profe, Antonio. igual el margen de seguridad se establece bajo el margen de... ¿cómo se llama esto? Que en el fondo... Ay, lo hablamos, era al principio de la materia, que era algo relevante. ¿El rango relevante? Eso. Ujú. Ya. Sí, claro, pues porque fuera del rango relevante todos tus costos van a ser variables. Entonces siempre estamos pensando dentro del rango relevante. O sea, como que tú dices, y particularmente en esta situación, que ahora vamos a decir, oye, pero los problemas de liquidez inmediata, tú dices, oye, el restaurante es las mesas que tiene instaladas, no, pues el hotel son las piezas que tiene, la aerolínea son los asientos que hay dentro del avión. Es que podría diseñar otro nuevo, sí, pero no en las actuales situaciones. En 5 años más capaz que haga un supertanker y entren 500 personas, pero mientras tanto el avión hace 200 o 300 o lo que sea. ¿Entiendes? Entonces estamos pensando siempre dentro del rango relevante. ¿Sí? Ya, Profe, gracias. Uh-huh. profe, entonces, para aumentar el margen de seguridad, ¿es mejor como disminuir la cantidad de equilibrio o aumentar la cantidad esperada? ¿O ahí depende Pero de cada empresa? ¿cómo bajo la cantidad de equilibrio? Si eso como que no, lo que hay que hacer es vender O sea, más. como disminuyendo costos fijos, ¿no? Pero ¿cómo disminuyo los costos fijos? Ahí depende de cada empresa. Por eso, pues que en teoría suena bien, pero después ustedes van a ver que es mucho más complicado, porque claro, deshagámonos de la bodega. Ya, ¿y cómo vendo? No, Ya. O sea, que siempre justo a buscarían como tiempo, aumentar que la el ganancia. proveedor se lo lleve al cliente. Sí, pues, pero ¿y si falla el proveedor, le van a llegar el reclamo al proveedor a mí? Ah, voy a perder ventas. Entonces, claro, puedo disminuir los costos fijos, pero eso también va a disminuir las ventas. Entonces, o si yo cambio los costos fijos por algunos costos variables. Por ejemplo, las empresas que se deshacen de las bodegas tienen empresas de logística en los parques industriales que le hacen el servicio de bodegaje y les cobran un porcentaje que depende de sus ventas. Entonces tú dices, mira, más o menos hasta 3 días, me cobran como el 2% del costo firmado en el landing bill. Si tú trajiste esto de China, te entra por el puerto, digamos, ya, y ahí tiene el costo, ya, y aquí hay un costo que está en la factura que recibe la aduana, listo, sobre ese te pago el 2% por cada día que esté ahí. Entonces sácalo bien rápido, y ahí tú le vas diciendo, no, este hay que despachárselo allá, etcétera, y te cobro ese porcentaje. Entonces lo transforman en variable, pero tú dices, claro, eso es más caro por unidad hasta que me dé un volumen. Por eso después las empresas dicen, ya, si yo soy muy grande, voy a tener un centro de distribución y otras cosas. ¿Se entiende? Ya. Pero, profe, si yo disminuyo el daño normal, ahí podría disminuir mi cantidad de equilibrio, ¿no? No, sí, O claro, sea, tal sí, vez... hay formas de hacerlo, por eso las empresas optimizan los procesos. Entonces Ya. podría capacitar a mis trabajadores, podría tratar de comprar máquinas que operen en óptimas condiciones, no detenerlas, rearmar el proceso productivo, entonces en vez de cortar y pintar, pintar y cortar, podría haber, hay formas de hacerlo, pero no es tan simple como, vendamos más, reduzcamos los costos. ¿Cuáles costos? ¿Cómo he hecho a gente? ¿Se entiende? O sea, ven que despedir a la gente es súper complicado, hay un costo social, hay un costo ético. Entonces, como que no es tan simple así como ya, deshagámonos de todo. Ya, pues échalo a todos, pero ¿y las indemnizaciones con qué plata las pago? No es tan simple. ¿Sí?
Entonces, mire, para nuestro efecto, voy a guardar esto. Para nuestros efectos vamos a decir lo siguiente. El punto de equilibrio puede ser de corto plazo, puede ser de mediano plazo y puede ser de largo plazo. Entonces, en el corto plazo, el punto de equilibrio va a ser el nivel de ventas, y esto puede ser unidades o monetarias, Entonces, ¿qué definimos como corto plazo? O sea, ¿qué periodo de tiempo? más bien en este caso no un tiempo. Por eso que ahora cuando le agregue la segunda parte, no tiene que ver con el tiempo, sino que tiene que ver con ciertos costos. Es el nivel de venta que permite, qué extraño, permite cubrir los costos fijos operativos que son salidas de caja. Eso hace la diferencia. Esa es la parte importante. ¿Sí? Entonces tú dices, mira, piénsenlo las empresas que están muy complicadas actualmente con la pandemia. Quieren generar ventas para cubrir qué cosa. Los costos fijos. Ya, pero ¿cuáles son esos? Los sueldos. Arriendo. Sueldos. Los sueldo. sueldos. ¿Sí? Los arriendos son más negociables, o sea, particularmente con los malls, porque los malls dicen, mira, págame el arriendo o el 7% de las ventas, el mayor entre ambos. Ah, ya, pero no tengo venta, no queda nada. O sea, por ejemplo, el grupo Patio, cuando hicimos la charla como hace 2 miércoles, decían, mira, los locatarios que no pueden abrir por múltiples razones, porque están en cuarentena total, porque no les llegan los proveedores, etcétera, no les cobramos renta. Y además los ayudamos a conseguir los préstamos del COVID que el gobierno instó a los bancos que les dieran a tasa real cero. Es decir, que solamente se te cobran 0% en UF o te cobran en la inflación en pesos. ¿Se entiende? Entonces, como que podría ser que el costo de arriendo baja, pero en el muy, muy, muy corto plazo quiero llegar a fin de mes y ojalá pueda pagar los sueldos. Es lo más importante en estos tiempos para la empresa. ¿Se entiende? Entonces, bueno, es que cubro la depreciación, no, cubro otros gastos como los intereses, no, después, o refinanciemos con el banco. Cubro la amortización de los activos intangibles, no, chao. Eso no son salidas de caja, no una urgencia. Después nos vamos a las cosas más extrañas. ¿Se entiende? Entonces, en el mediano plazo, estamos considerando que es el nivel de ventas, obviamente en unidades o monetarias, que permite cubrir todos los costos operativos. ¿Se entiende? Entonces ahora sí tengo que cubrir los costos de la depreciación, porque en el fondo tú vas a decir, bueno, en 3 años más, en 4 años más hay que cambiar la vajilla, hay que cambiar las máquinas, hay que cambiar el mobiliario. Bueno, esos costos entonces tengo que generar un fondito que me permita recuperarlos. Si no los recupero va a ser un desastre la empresa. ¿Se entiende? Si no, entonces Perdón, alguien me apuntar algo. Sí. ¿Cómo lo ha hecho LAN en ese, por ejemplo, en ese caso? ¿Cómo lo ha hecho? ¿En qué sentido? ¿Cómo ha... Es que acá era un ejemplo, como llevaba LAN, ¿cómo lo ha hecho? Está muy por debajo del punto de equilibrio. No recupera nada de nada. O sea, y aparte ya empezó a mostrar otras cosas como de daño, como pérdidas por deterioro, por aviones que están no operativos, turbinas que se le empiezan a fallar, porque como yo les decía,
las grandes inversiones de los activos no están hechos para estar paradas, están hechas para estar trabajando. Entonces, si están paradas mucho tiempo, se atrofian. Y eso le genera pérdida a las empresas adicionales. O sea, no es que solamente no tengo ingresos, además ya no voy a tener aviones si lo tengo parado 6 meses más porque no va a funcionar, voy a tener que cambiar el motor, etc. Al final por eso están echando tanta gente. O sea, no tienen ni para cubrir. Claro, o sea, no les da nomás. Por eso que quizás el mayor activo que tiene LAN son sus trabajadores, porque comprometidos a muerte. O sea, todos se oportaron por la jubilación anticipada o porque les pagaran la mitad del sueldo por 3 meses y después veían, etcétera. Y aún así van a tener que despedir a mucha gente. Si salía el gerente general, decía, mira, hay mucha gente que sobra en LAN. Necesitamos a 5.000 trabajadores para operar, no 18.000 trabajadores. Es lo que nos tocó vivir, pues no hay mucho más que hacerle si no podemos salir del COVID. ¿Sí? Entonces, en el largo plazo tú tienes que cubrir todos los costos. Entonces es el nivel de ventas en unidades o monetarias que permite cubrir todos los costos. Entonces, tanto los operativos como los financieros. Entonces ahí sí en el largo plazo digo, bueno, el negocio es inviable si no le puedo pagar al banco, pero el banco me podrá dar una línea de crédito hasta que me recupere. Entonces aquí no es como que sea 2 meses, 1 año y 10 años. No, es más bien un sentido de qué costos debo cubrir inmediatamente en el próximo periodo, en 1 o 2 años, o después en 5 años más, en 10 años más, cuando la empresa ya agarre un rumbo normal. ¿Se entiende? Entonces, regularmente uno dice, mira, este punto de equilibrio de corto plazo es lo que a veces se conoce como el punto de equilibrio económico. ¿Sí? El de mediano plazo es lo que se conoce regularmente como equilibrio operativo. Profe, ¿puede dar otro ejemplo de mediano plazo? Porque dijo las depreciaciones, pero ¿qué otra cosa podría ser? No, ahí es todo. Todos ¿En el los de mediano costos. plazo? Claro, en el corto plazo es todo menos lo que no sea la depreciación, la amortización, el agotamiento de los recursos naturales, las vacaciones. O sea, digo, mira, lo que quiero pagar ahora ya es el sueldo líquido de las personas para que puedan llevar plata a la casa, pero no quizás si después no le puedo pagar la FP, la ISAPRE, las leyes sociales, chuta, eso después lo arreglamos en 3 meses más, en 6 meses más, anda a saber tú. Pero después, las vacaciones, no, ya, chao. Porque es una provisión. ¿Cuándo se va a tomar las vacaciones? O los años de servicio, que son gastos de la empresa, pero que son provisiones, no son salidas de caja, no los voy a considerar en el muy corto plazo. ¿Entiendes? Entonces, esos son otros gastos que no son salidas de caja. Y en el largo plazo consideramos el equilibrio total o financiero, a veces también se llama. Profe, lo último que dijo era en el mediano plazo o en el corto plazo, no entendí. Corto. De nuevo, en el Porque corto le habían plazo, pedido un ejemplo el mediano. claro, Sí. esas son las cosas que no debería ocupar en el corto plazo. Por el contrario, son cosas que sí debería ocupar en el mediano plazo. Ya. ¿Sí? Ok, gracias. Entonces uno podría ver de esta forma lo que son los tipos de punto de equilibrio que hay en el fondo y o sea, nosotros dijimos, mira, esta es la cantidad, pero el punto de equilibrio podría verlo, claro, en unidades o en ventas monetarias. ¿Sí? Entonces, nosotros podríamos decir lo siguiente, mira. Podríamos decir... Profe, espérate. en el largo plazo los costos tanto operativos y financieros son costos fijos, ¿cierto? Claro. Ah, Porque los costos variables unitarios no existen en ese sentido,
hasta que venda. Ya. Ujú. Y acá no hay excepciones como, o sea, por ejemplo, ahora en la pandemia hay tiendas que cierran, pero otras que en el fondo están abiertas solo que no venden. ¿Cómo se diferenciaría eso? Como en Es este que, caso ya no tiene gastos variables porque está cerrada, pero la que no la otra que está abierta y no vende también tampoco tiene costos variables. claro, pero tiene una costo fijo y la otra como que ahora se cambian de rango relevante. ¿Entiendes? Por eso que aquí el concepto del cambio rango relevante cambia, porque tú decías, no es que mira, yo vendo o atiendo entre 100 y 200 clientes, no sé, una peluquería, y ahí ahora cero. Entonces hablé con el dueño del local que me bajara el arriendo, no sé, pues a 30% o a cero. Ahí depende de la negociación particular, pero eso produce que la empresa esté en otro rango relevante, porque dice, acuérdense cuando nosotros hicimos esto como escalones, tú dices entre 0 y 50 quizá hubiera arrendado un local más chico, entre 100 y 200 arrendé otro local. Bueno, es que ahora te fuiste a cero porque es una situación bien particular. ¿Entiendes? Ah, ya, Entonces gracias. como que te cambia Sí, la cantidad de costos fijos. Profe, ya. Entonces, ¿podría dar un ejemplo del largo plazo que no esté en el mediano plazo? Como que no veo la diferencia. los intereses, los costos fijos Ah, ya, financieros. Claro, ya. como, piénsenlo como que va increciendo. Tú dices, ya, ahora solo pago los sueldos, ya listo, pero en el mediano plazo pago los sueldos y además voy a cubrir la depreciación de las maquinarias. Ya, y en el muy largo plazo, entonces pago los sueldos, la depreciación de las maquinarias y además los intereses a los bancos. Ya, perfecto, gracias. Ujú. Y el arriendo es mediano, profe, ¿cierto? Porque es operativo. O sea, el arriendo también es de corto plazo, porque también es una salida de caja. No es un gasto no devengado como son la depreciación, la amortización, etc. Ay, que como delante dijo que era negociable, Que por eso, el pues depende de la situación de cada empresa, pero igual va a tener que pagar algo. ya, entonces es corto. Gracias. Entonces, fíjense, nosotros vamos a definir algo que llamamos la razón de contribución, o también a veces llamada razón de margen de contribución. Y entonces esto simplemente es el margen de contribución, digamos, total, si queremos, sobre los ingresos por venta totales, aunque sea una redundancia. ¿Sí? Entonces, fíjense que esto se va a ver como un porcentaje, o podríamos verlo como el margen de contribución unitario partido del precio de venta. Entonces, esto es decir, ¿cuánto me queda porcentualmente de los ingresos? Claro, del precio de venta o de los ingresos. Entonces, uno podría verlo en el total, si yo lo quiero ver en plata, podría decir, bueno, los ingresos por ventas de equilibrio van a ser los costos fijos totales partido de la razón de contribución. ¿Se entiende? Entonces funciona, nosotros lo vamos a ver solamente con un producto, pero funciona particularmente para las empresas que tienen muchos productos y dicen, no tengo idea qué voy a vender. No sé, un kiosco, no sé cuál diario, no sé si chicles, bebidas, papas fritas. Ya. Entonces le voy a poner, mira, yo las compro a X y los vendo al doble. Listo, pues entonces en todos lo que yo aplico es un factor comercial o markup y entonces digo, mi margen siempre es del 50%, porque yo lo compro a 1000 y lo vendo a 2000. Entonces me gano 1000 sobre 2000, 50%. O lo compro en 300 y lo vendo en 600, entonces me gano 300 sobre 600, 50%. ¿Se entiende? Entonces tu razón de contribución es la misma. Entonces tú podrías decir, mira, yo tengo costos fijos entre sueldo y arriendo de 2 millones de pesos, me gano la mitad. Bueno, lo que tengo que hacer es vender 4 millones de pesos al mes. Si eso lo hago con chicles, con bebidas, con diario, anda a saber tú, eso genera la diferencia. ¿Sí? Y particularmente el caso de los diarios interesantes. En el material de estudio hay uno del Patagonia Daily, que los diarios, ¿cuál creen que es el diario más leído de todos? ¿El Mercurio? No, La tercera. no. Sí, gratis, como... ¿Cuál? Y que les... Pulimetro. Publimetro, ahí está. Entonces, fíjense, ¿cómo es el margen de contribución de Publimetro? Grande, ¿no? Le ¿Cuánto pagan es en el precio de publicidad, ¿no? venta? ¿Cuánto es el precio de venta?
¿Cero? 0. Tiene un costo de impresión, más la persona que lo reparte, etcétera. Bueno, entonces tiene un costo variable, entonces su margen de contribución es negativo. ¿Cómo gana plata entonces? Publicidad. Ya, que es un ingreso fijo. Entonces eso ya podría ser una complicación real, más allá de lo que nosotros queremos ver hoy día, pero podría ser una complicación real en el fondo de una empresa que tiene ingresos fijos que obviamente superan los costos fijos. Entonces, si uno dice, mira, si el margen de contribución es negativo, quiero vender menos. Bueno, no para esa empresa. Esa empresa quiere vender más. ¿Se entiende? Sí. Ya, entonces pongámosle números y con eso terminamos la clase de hoy. Pero, profe, es que el Ajá. ejemplo que acaba de dar al final es como equivalente a que una empresa, como lo que hablábamos del ejemplo de cuando sacan cobre, Ajá. como que en el fondo eh, no sé, su pega directa en el fondo le genera menos Sí. ingresos que su pega como indirecta. Como que ese ingreso fijo que sería la publicidad sería como un... Sí, claro, pero lo que pasa es que aquí, primero la minería no tiene ingresos fijos por publicidad, pero además que la empresa, si vende pocas unidades, la publicidad baja. Entonces igual está un poco relacionado. Entonces tú dices, Ya, bueno, si vendo 200.000 copias, o si entrego 200.000 copias, o 210.000 copias, es lo mismo. Allá, pues. Entonces quizá lo que tú vas a querer decir es, bueno, tengo que vender el mínimo dentro de un rango, pero si vendo 300, cobro otra cosa por el avisaje. ya. ¿Entiendes? Entonces, una productora de eventos organiza un concierto. Cobrando entrada de 20.000. Neto de IVA, por si acaso. Profe, Ajá. le voy a hacer una pregunta un poco random. Ujú. En la prueba vamos a poder hacer copy-paste para pegarlo en el Excel, los ejercicios y todas esas cosas. No sabría darte una respuesta. Yo creo que sí. em, voy a proponerlo, pero no depende solo de mí. Obvio, obvio. Ya, gracias, es Lo que voy es a para no proponer. perder tiempo como copiando todo. Ujú. Voy a tratar de, o Gracias, sea, lo voy a proponer y voy a tratar de que se cumpla. Parece gracias. que el cuestionario no deja pegarlo. Es como, Pero yo no sé si es un problema del cuestionario o de la configuración del cuestionario. Por eso cuando tengamos la respuesta del profe Nasser, que es el que falta, le voy a proponer esa idea. Ya, tenemos entonces esta productora. Am, el concierto tiene un arriendo. ¿profe, el horario de consulta va a durar hasta alguna hora o hasta? Hasta que todos hayan satisfecho sus consultas. Ya, perfecto. O sea, en principio yo creo que durará una hora, pero si dura 1 hora y media o dos, no sé, seguimos ahí. Ya, entonces, las preguntas para terminar esto en los próximos 3 minutos. Entonces, termine el punto de equilibrio. Profe, y una pregunta, ¿los horarios Ajá. de consulta los va a grabar o no? Podría grabarlos, pero es que como son preguntas bien particulares, creo que
Es que, por ¿Cómo? ejemplo, el miércoles, nosotros, o sea, los que tienen estadística 2, y estadística 1 supongo que también LEC. Entonces, por ejemplo, ese día, si alguien tiene, El de si alguien estadística quiere, uno mañana. Claro, quiere pero hacer, pueden hacerlo el martes o el jueves o el viernes, porque como son no, preguntas como que una persona nomás, es que quizás igual nos deben puede haber que servir no a les todos, me interesa. refiero. Como que igual a veces a uno no se le ocurre ciertas dudas que a otros sí puede notar. Ah, bueno, no lo grabo entonces. Gracias. La razón de contribución. Y el margen de seguridad monetario si se esperan 4.000 asistentes. ¿Sí? Entonces, recapitulo. Tenemos una productora de eventos que organiza un concierto que va a cobrar una entrada de 20.000 sin IVA. El costo de impresión, de diseño, etcétera, si fuera digital, de ponerle los códigos y todo eso, es de 5.000 por cada entrada y pago el 25% de los precios a la empresa tiquetera. El concierto tiene arriendo un local por 8 millones, paga sueldos por 10 millones, los equipos se deprecian por 3 y tiene un gasto por intereses de 1 millón. ¿Qué tenemos que hacer? Calcular el punto de equilibrio operativo, económico y total, calcular la razón de contribución y el margen de seguridad monetario si espera que lleguen 4.000 personas al concierto. ¿Sí? Entonces, voy a hacer los cálculos. Entonces, digamos, el punto de equilibrio voy a calcularlo en unidades. Entonces voy a decir económico, económica, cantidad operativa y cantidad total. Entonces, fíjense, en el muy corto plazo tengo que cubrir el costo del arriendo y ¿qué más? Sueldo. Sueldo. Entonces tengo 18 millones. ¿Sí? En el mediano plazo tengo que cubrir esos 18 millones y además la depreciación de los equipos. Entonces vamos a considerar 21 millones. Y en el muy largo plazo tengo que cubrir todo eso y además ¿qué cosa? Los gastos por interés. Eso. Entonces tengo 22. ¿Sí? Vendo a 20.000. ¿Y cuánto es el costo variable unitario de cada entrada? 20.000. Ah, no. 10.000, ¿o no? 10.000, por el 25%, o sea, 5.000 pesos que le pago a la empresa que distribuye los tickets, más lo que me cuesta generar el ticket. Entonces tengo 10.000. Entonces ahí voy a tener el margen de contribución unitario. ¿Entiendes? Y hago lo mismo para los tres casos. Profe, perdón, los 10.000 era los 5.000 más el 25% de los 20.000. Tal cual, que son otros 5.000. Entonces fíjense aquí, tengo que vender 1.800 entradas. Profe, Ujú. que me confundí, ¿qué son esos 20.000 menos 10.000? 20.000, estoy ocupando la fórmula del punto de equilibrio, que Sí. es costos fijos totales partido el precio de venta menos el costo variable unitario. Mm, Entonces, el Y, precio de venta era 20 y el costo variable unitario está dado en 5.000 del costo de fabricación y otros 5.000 que es la comisión por ventas que le pago a la empresa que vende los tickets. ya, súper, gracias. Y entonces eso responde a, pues como que tu punto de equilibrio se va volviendo más alto, obviamente, porque tengo que cubrir más costos. ¿Entiendes? Después decimos, B, la pregunta era cuál es la razón de contribución. Entonces, esta es fácil, porque fíjense, ¿cuánto me gano por cada entrada? Monetariamente, 10.000. 10. ¿Y la vendo en cuánto? 20. 20. Pues entonces, porcentualmente, ¿cuánto me gano? El 50. 100. 50. 50. Ah. Eso es. Listo. ¿Sí?
Entonces, fíjense. C, margen de seguridad. Lo vamos a hacer con el total. Podríamos haberlo hecho con cualquiera de los tres, o sea, o con los tres, pero para hacerlo más corto. Yo espero vender 4.000. ¿Cuántas unidades tengo que vender para alcanzar el punto de equilibrio total? 2.200. 2.200. Pues entonces, ¿cuántas unidades te dan el margen de seguridad? 1.800 tickets. ¿Entiendes? Y entonces eso sería? eso, perdón, te escucho. No, o sea, para sacar el margen de seguridad, ¿sería solo eso? ¿Sí? Pero como te lo pedían monetario, entonces multiplico los 1.800 por el precio, que era 20. Y eso te va a dar 36 millones. Y eso era todo. ¿Sí? Si ven la Profe, una tarea, pregunta. es algo así como de ese estilo. Yo esperaría que la prueba no fuera nada mucho más complejo. Porque, por ejemplo, algo que me preguntaron en la sección de la mañana era, ¿qué pasa si hubiera impuestos? Nada, porque en el punto de equilibrio, ¿cuánto es tu utilidad? 0, Cero. Pues entonces, ¿cuántos impuestos pago? 0. Cero. Pues entonces, si pago 10, 20, 30, 50 o no pago porque soy una institución sin fines de lucro, da lo mismo, porque los impuestos son irrelevantes para el punto de equilibrio. Son relevantes única y exclusivamente cuando las empresas ganan plata, pero las empresas que pierden plata le da lo mismo los impuestos. ¿Entiendes? Al menos el impuesto a las utilidades. Profe, perdón, el margen de seguridad total, los 4.000 y 2.200, ¿de dónde fue? 2.200 La está entrada a acá largo plazo, ¿sí? y los 4.000 era del enunciado. Ah, perfecto. Gracias. ¿Dudas? Profe, mi pregunta es, la A, ¿cómo se interpretaría? Como que al final esos datos, ¿qué nos dicen? Como, Si vendo como- menos de 1.800, pierdo plata. Pierdo caja. Mi flujo de caja es negativo. Si vendo más que 1.800, pero menos de 2.100, mi flujo de caja es positivo, pero igual pierdo plata. Y en el fondo, si vendo menos de 2.200 entradas en promedio en el largo plazo, voy a quebrar. Ah, ya. Ujú. Pero al final, ya, ok, ok. Entonces, pero por ejemplo, digamos que la económica me hubiera dado 1.500, ahí ocupo ya, si fuera menos de 1.500, así como que basado en esos datos. Claro, como que es mal negocio vender menos queso, porque voy a tener puras pérdidas en el fondo. Y siempre me va a tocar que la operativa es mayor que la económica. Siempre, O sea, sí, porque igual como es más la depreciación siempre debería tal ser cual. mayor. A menos Ah, que la depreciación sea cero, pero en ese caso van a ser iguales, pero siempre debiera ser más. ya. Ok, gracias. ¿Eh? Ujú. No me quedó claro la B. ¿La B? Margen Sí. de contribución unitario, partido el precio de venta y listo. Margen de contribución. ¿Pero de dónde salió el...? A mí tampoco. mm, ¿Eso? Yo vendo ¿Y en qué? 20, me cuesta 5.000 pesos producir, entonces tengo como un margen bruto, voy a decir, de 15, pero además pago una comisión de 5, entonces mi margen de contribución unitario va a ser 20 menos 5 menos 5, 10. Entonces 10 sobre los 20 que es mi precio de venta es el 50% de margen. o sea, al final las 10 lucas son el costo como total del... Claro, es que del... justamente aquí el margen es igual al costo porque es la mitad nomás. Pero podría ser que si tu costo hubiera sido 12, entonces el margen hubiera sido 8 y tú te hubieras ganado el 40%. Ya, ¿Sí? Profe, Ujú. gracias. ¿De qué? ¿puede mostrar el enunciado un segundito? No puedo, o sea, puedo subírselos después, pues, porque lo guardé y lo borré, no tengo cómo volver a poner la pizarra. ¿Verdad? Ya, no importa. Pero se lo subo ahora cuando cargue la clase después de... Ya, es que no me quedó clara de dónde salieron los 4.000. Ah, te decía el enunciado, considere que espera vender 4.000 entradas o Ah, ya, 4.000 ya, ya. asistentes. Gracias. ¿No hay de qué? Profe, algo nada que ver ya. Para la tarea, o sea, el control de jueves a viernes, puede ser como con gente, otro profesor que es como de su grupo, no sé, como con alguien con Valenzuela. Sí, puede ser con cualquier profesor. Ah, bueno. Ujú. O sea, con cualquier persona que esté con ese profesor.
Sí, claro. O de cualquier profesor, no Control. hay, no hay limitaciones. Puede ser con alguien de Nasser en Viña, o de Cabrera, puede ser con cualquiera. Ya, muchas gracias. Solamente preocúpense de poner la sección que es cada uno Obvio. y que al final después no suban dos trabajos, o lo suben acá o lo suben allá, porque si no va a parecer como que es 100% igual. Ya, o sea, solamente una persona lo sube y Claro. pone la sección de cuál es. Claro. Y después nosotros los ayudantes se transmiten los datos. Lo linkean, ya. Gracias. Profe, Ujú. es que en la razón de contribución, en el fondo el porcentaje que nos da no es lo que nos estamos ganando, sino que es el costo. O sea, en el fondo lo que estaríamos ganando es -1, ¿cierto? Por No, ejemplo, pues si mis eso es lo que estamos ganando. Es que justamente aquí quizás fue una mala coincidencia que el costo es igual al margen de contribución, pero por ejemplo, si el costo fuera 12, entonces por aquí eso me yo te daría ganaría 8. Y ahí me ganaría 40%. Ah, ya, ya, ¿Entiendes? sí. Entonces siempre es el margen de contribución sobre el precio de venta, nunca sobre el costo. ¿Sí? ¿Todos claros? Sí, yo tengo una pregunta de cómo calcular la nota de presentación. La nota de presentación del examen. Sí. El 70%, o sea, sería la nota de la prueba 1, la nota de la prueba 2, los 3 controles de ejercicio, y ahí van a tener su 70%. No, sí, pero ¿eso cómo se calcula? Porque si yo calculo eso, como que me está faltando un 30% de nota, entonces como que no, No, no pues eso calculo la dividido por presentación. punto 7. Ah, Eso todo eso dividido lo por dividió punto 7. en Claro, como por el 0.7. porcentaje real de notas, de avance de las notas en el fondo. Porque, de hecho, yo creo que para el examen podría haber como un trabajo adicional antes del examen, como que descargue la nota del examen, entonces quizás va a ser un porcentaje más alto. Así como Ya, tipo pero con que la tarea valía, no sé, el 10%, quizás ahí ocurra lo mismo. ya, pero igual por ahora entonces sumo las tres cosas y lo divido por 0.7. Claro, no suma, ojo, pondéralo O por sea, cuánto vale cada uno, pero sí, sí. esa nota que te dé, no sé, si te da un 3,5, por ejemplo, haya partido por 0,7, un 5 de presentación. Ya, bacán. Ya, Profe, gracias, profe. yo tengo una duda en la tarea. Ajá, En el ejercicio por proceso, ya, en el mes de abril, ya. no hice nada del inventario inicial del producto en proceso. ¿Eso lo damos por hecho y cero o lo sacamos del No, mes pues, anterior? del mes anterior, pues el que es final del departamento anterior, acuérdense lo que nosotros dibujamos la semana pasada, es el inicial del siguiente periodo. Ah, y aunque sea del mes anterior, eso da lo mismo. Claro, pues Como el el inventario departamento final 2 de marzo pasa al 1 de es abril. tal cual. Tal cual, que de Ya, hecho es bastante similar a lo que nosotros habíamos dicho. ya. Y otra duda que tenía anotada. Ya, ¿qué sigue eso del daño normal que en el 55% del avance? Ajá. Y lo del daño anormal, ¿eso no corre o sí? Porque dice que al final del mes, pero de marzo, yo Ajá. pensé que decía lo del 20%, que descubrieron que el 20% estaban dañadas. Ya. Ese es el daño Entonces, total, pues, pero solamente acepto el 10%. ya, pero eso pasa en marzo y en abril, ¿Sí, claro? porque dice textual, al terminar el mes, la empresa se dio cuenta que finalmente un 20% de las unidades que debían salir originalmente de cada departamento sufrieron algún daño. Entonces, no sé si cuando decía al terminar el mes se refería a marzo o a los 2 meses. Ah, qué buena No dice, pregunta. no especifica eso, entonces no me queda muy Vamos a hacer claro. que el profe Valenzuela mande otro post. Mira, yo diría que lo más simple, si no dice daño, estoy leyendo junto con usted. Sí, obvio. Yo ocuparía el mismo 20%. Ya, Entonces, como que hay un 10% de las unidades que pudieron haber salido dañadas normales y un 10% anormal. ya, bacán. Pero igual Ok, voy a llamar a Gabriel ahora y después le digo que mande otro mail. que suba el ferrata.2. Ya, gracias. Listo, que Chao. estén bien. Chao, chao. Chao, profe, gracias. Cuídese. Chao, chao. Gracias por Profe. quedarse. Chao. Profe, Ujú.
tiene un segundo para hablar de un tema del TEC,